Bueno, muy buenos días a todas y todos. Saludo muy cordialmente a nuestras invitadas, a las y los estudiantes de nuestros programas, a los que están presentes aquí en la sesión de Zoom y a los que deberían estar siguiendo nuestra transmisión. Dentro de los objetivos principales del Magíster en Pensamiento Contemporáneo está enfrentar la reflexión del mundo de hoy a partir de problemas y dilemas del presente, desde una visión filosófica que entrecruce miradas de diferentes disciplinas y saberes. Es por esta razón que hoy las y los invitamos a pensar la crisis medioambiental desde perspectivas disciplinares que en principio parecen contrarias, pero que hoy parecen confluir en la perspectiva del pensamiento feminista, permitiéndonos a la vez enfrentar el presente e imaginar el porvenir. La invitación entonces es a la charla Aportes de la filosofía y la ciencia ante la crisis medioambiental, que estará a cargo de nuestras dos grandes invitadas. En primer lugar, vamos a escuchar una presentación de Cristina Dorador Ortiz, quien es científica, doctora en microbiología, es profesora asociada del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Antofagasta. Desde julio del 2021 se desempeña como parte de la Convención Constitucional en representación del distrito número 3, que representa la región de Antofagasta. También Cristina ha coordinado en Chile la red de ambientes extremos para el estudio de ecosistemas en los extremos geográficos de Chile, y al mismo tiempo ha desarrollado herramientas biotecnológicas para poner en valor las propiedades únicas de algunas comunidades microbianas altiplánicas, como la resistencia también a la radiación ultravioleta para elaborar cremas cosméticas, incorporándose al campo de la biotecnología cosmética. Y en segundo lugar, vamos a presenciar la presentación de María José Guerra Palmera, quien es filósofa, escritora y teórica feminista española, es doctora en filosofía y catedrática del área de filosofía moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Ha sido presidenta de la Red Española de Filosofía y actualmente es directora de la Red Iberoamericana de Filosofía. Desde julio del 2019 hasta mayo del 2020 fue consejera de Educación, Universidades y Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Algunas de sus publicaciones están en los libros, son los libros Intervenciones Feministas, Derechos, Mujeres y Sociedad, Teoría Feminista Contemporánea, una aproximación desde la ética. Por mi parte, desde el programa del Magíster en Pensamiento Contemporáneo, les doy la bienvenida a la inauguración del año académico del año 2022, y para que nos dé otra bienvenida, les cedo la palabra a el profesor Fabián Almonacid, quien es director de la Escuela de Graduados. Buenos días, gracias Carolina. Bueno, como decía Carolina, a nombre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, bueno, le damos la bienvenida a todos. Les felicito por insistir en estas tradiciones de inauguraciones de año académico, y me sorprende, bueno, de nombre conocí a Cristina, a la profesora Guerra no la conocía, y me sorprende la calidad de las invitadas, así que creo que van a ser unas presentaciones muy importantes para nosotros. Yo soy historiador económico y solo quisiera decir que estamos aquí en la región de los ríos, pero la paradoja que los filósofos y los científicos tendrán que explicarnos es cómo la región de los ríos se convierte en una región de escasez hídrica. Vamos a tener que partir cambiando el nombre, porque desde el año pasado ya no tenemos agua prácticamente. Entonces la crisis medioambiental es una crisis de la vida cotidiana, digamos, y bueno, no me extiendo más en eso, solo felicitar a la directora, al comité, a los profesores del Magíster. Veo también ahí al profesor Gonzalo Portales, director de Instituto de Filosofía, a don Jorge Polanco, director del doctorado. Bueno, a los colegas, a estudiantes, bienvenido a esta universidad que cada vez vuelve más a la presencialidad, pero todavía con resabios de
virtualidad por la situación en la que nos encontramos. Así que un gusto poder escucharla, profesora María José Guerra y profesora Cristina Dorador, además constituyente ahí realizando una tarea tan importante y que espero por supuesto que estos temas estén allí. Bueno, un saludo a todos, muy cariñoso. Muchas gracias, Fabián. Agradecemos tu palabra de bienvenida. Y bueno, para comenzar, le doy la palabra, como habíamos dicho, a la profesora Cristina Dorador. La idea es que nos haga su presentación y luego va a haber un tiempo para preguntas a la expositora. Cristina, tienes la palabra. Bueno, hola, muy buenos días a todas y todos. Para mí esto es realmente muy emocionante estar hoy día con ustedes, porque venimos saliendo de una jornada histórica el día de ayer, y me podré referir también un poco a eso. Además, un gusto volver a hacer estas actividades académicas, que estoy un poco alejada de ellas, así que muchas gracias por la invitación a la inauguración del año académico de este magíster, cuyo nombre también me llamó mucho la atención, porque justamente pensamiento contemporáneo, justamente estamos en un momento de cambio cultural, de saliendo y empezando distintas crisis, donde es muy importante incorporar distintas miradas, distintas disciplinas y también saberes al entendimiento de la complejidad de estas problemáticas, y también propuestas, ¿no? Y distintas ideas sobre cómo avanzar en un mundo tan desafiante y tan cambiante, que son los temas que justamente se abordan, ¿cierto?, en esta mañana, ¿no?, cuyos temas tienen que ver con miradas sobre la crisis socioecológica y también crisis ambiental. Bueno, primero voy a partir mencionando cuál es la importancia y por qué es tan importante abordar los sistemas de conocimientos como una base para la comprensión de estas problemáticas. Bueno, nosotros vivimos en una época muy desafiante, estamos sumergidos en una crisis climática sin precedentes. O sea, lo que está pasando ahora es realmente claramente inédito para la historia humana, lo cual nos confronta a tomar decisiones y también a entender que esas decisiones no van a ser fáciles, pero son necesarias para abordar un punto de no vuelta atrás, que finalmente nuestra existencia y también evitar la extinción. Recién nosotros acabamos de publicar un libro que va a estar en librerías creo que a fin de mes. Ayer llegó el libro, de hecho, que se llama sobre la crisis ecológica, justamente. Toma una parte del emblema patrio, ¿no?, el asilo contra la restricción, y este se llama, justamente le pusimos así, el asilo contra la extinción, más que la opresión, porque finalmente son estas reflexiones las que nos tienen que ayudar a salir de estas crisis. Y no tanto salir, sino que cómo las abordamos, porque es muy difícil también salir de ellas. Entonces, nosotros en la Convención Constitucional, donde estamos trabajando hace bastantes meses, tuvimos la oportunidad de crear una comisión que se llama la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonio. También esto fue inesperado, justamente porque cuando se enfrentan las temáticas políticas, ¿no?, o de cómo pensar el país, los conocimientos no son parte de estas discusiones. Finalmente son temas que se ven apartes o extras. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, la tomamos y creamos esta comisión también con otros convencionales para poder discutir sobre la importancia de incluir primeramente un sistema tal que nos permita abordar las distintas disciplinas, no solamente desde la ciencia, como clásicamente se aborda, y esto tiene que también estar vinculado a los derechos humanos, ya que el derecho a la ciencia está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y justamente aprovecho de comentarles que fue un chileno, el abogado Santa Cruz, quien impulsó este derecho en el borrador de la declaración allá a finales de los años 40, y después de más de 70 años recién lo estamos nosotros incorporando en la nueva Constitución chilena.
y de una forma bien innovadora, ya que no nos referimos solamente al derecho a la ciencia, sino que nos referimos a los derechos a los conocimientos. Y los sistemas de conocimiento involucran la ciencia, la tecnología, pero también las artes, las humanidades, las ciencias sociales, los saberes ancestrales y los saberes territoriales y locales. Y esto es una mirada muy importante porque finalmente va a ayudar a complejizar las miradas que existen frente a ciertos problemas, superar quizás la tecnocracia en ciertos ámbitos y también ayudar, insisto, a desarrollarnos como país hacia la superación del modelo extractivista que está basada en la economía chilena. O sea, bien sabemos que gran parte de nuestra economía está muy vinculada a la explotación de la naturaleza, eso sin eufemismos, la cual en un contexto de crisis climática parecerá ser muy paradójico y por supuesto completamente contradictorio. ¿Cómo salimos de esto? Una de las ideas es que justamente incluir la diversidad humana en estas discusiones, porque también otro de los grandes temas que tiene que Chile superar es la profunda desigualdad estructural. Y esta desigualdad no solamente se da en temas socioeconómicos, sino que también en temas culturales y de acceso. Democratización de los conocimientos. O sea, que la gente tenga acceso a la información, acceso a conocer y acceso a crear también. Y esos son los derechos habilitantes que estamos trabajando desde la nueva Constitución. Nosotros ya en nuestra comisión, hoy día, justamente en la tarde, en un ratito más, por eso también me tengo que ir en un momento, vamos a presentar nuestro tercer informe, que es el último informe que se presenta ya en la convención, porque estamos llegando al fin de este proceso. Justamente las comisiones dejan de funcionar ahora a fin de mes, en unos par de días, en 10 días más. Y ya esta es la última discusión que tenemos, presentación de normas constitucionales, las cuales van a ser votadas por el Pleno y probablemente, si no son aprobadas, van a pasar de vuelta a la comisión para poder mejorarla o poder incluir los comentarios que se hagan. En este tercer informe, nosotros nos atrevimos a presentar un artículo que se llama Modelos de desarrollo en contexto de crisis climática. O sea, justamente cómo avanzamos, considerando todos estos aspectos, hacia un país que se piensa de forma distinta. Y se las voy a leer para que lo tengan en consideración. Se llama Modelo de Desarrollo e Innovación frente a los cambios globales y crisis climáticas y desafíos bioéticos. El Estado promoverá los conocimientos para enfrentar los desafíos locales, regionales y globales del presente y futuro, incluyendo la crisis climática, socioecológica y los desafíos bioéticos. Además, debe impulsar un desarrollo equitativo, integral e intercultural de todos los territorios, desde una perspectiva intergeneracional enfocada en el buen vivir, la reducción de desigualdades, asegurando el principio de no regresión, el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y los límites de la biosfera. El Estado debe asegurar que las medidas de protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad se implementen considerando las particularidades de los territorios y comunidades. Para ello, generará estrategias transversales para fomentar la innovación en ciencias, tecnologías, transferencias tecnológicas y educación con enfoque anticipatorio, preventivo y precautorio. Finalmente, la ley establecerá los deberes, medidas y acciones necesarias que permitan la prevención, mitigación y adaptación ante la crisis climática y ecológica, sus efectos y la disminución de actividades que la provocan. En la línea que ha sido la discusión constitucional, ayer tuvimos un trabajo, yo creo que muy satisfactorio, al aprobarse la mayoría de las normas de la Comisión de Derechos Fundamentales, que consagra los derechos sociales, que fueron, cierto, parte de las, o gran parte de las motivaciones que llevaron a, cierto, a que las personas en su momento político se pusieran de acuerdo para iniciar un proceso constituyente, y también son las demandas de las personas en las calles, desde el estallido social. Y se ve de esta forma ya concretamente estos avances, en que Chile también el artículo 1, que fue aprobado en la Comisión de Principio, habla de un Estado social de derechos.
lo cual es una antítesis, ¿cierto? Y supera de esta forma, y queremos que así sea, el modelo subsidiario establecido en la Constitución de 1980. Sin duda estamos en un momento, insisto, de transformaciones, y la invitación de todos estos meses a tanto los convencionales como también externamente ha sido a pensarnos como país fuera de las lógicas clásicas, en el cual es muy difícil, por ejemplo, abordar desafíos fuera de, insisto, estas visiones de mercado. Muchas veces quiero acá entrar en otro ejemplo que me toca a mí en lo particular por ser parte de mi investigación. Yo soy microbióloga, soy ecóloga microbiana, estudio bacterias, microorganismos, todo lo que no se ve. Y en particular me he especializado en ambientes extremos. O sea, me interesa mucho conocer, y nos interesa mucho conocer cuáles son las adaptaciones de esta vida extrema. ¿Cómo es posible que vivan en condiciones donde aparentemente la vida es muy difícil, muy hostil? Por ejemplo, altas temperaturas, bajo pH, alta salinidad, etc. Y el norte de Chile, el lugar donde yo vengo, es un ambiente propicio para hacer estas investigaciones porque justamente está el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Y desde ahí hemos realizado esta investigación ya por bastantes años. Yo hemos encontrado cosas, digamos, en el contexto de la ciencia muy interesantes, explicando cómo estas bacterias pueden vivir, por ejemplo, con poquita agua, mucha sal, la mayor radiación solar del planeta, y son adaptaciones que también nos pueden ayudar a entender los escenarios futuros derivados de la crisis climática. Porque justamente muchos ambientes en la Tierra van a terminar pareciéndose a desiertos. Entonces podemos aprender muchísimo de lo que ya ocurre en el desierto sobre cómo van a ser los escenarios futuros de la Tierra. O sea, eso es un laboratorio natural, como alguna gente lo llama de esa manera, pero para que se entienda, digamos, lo que nosotros hemos tratado de hacer. Estudiar el pasado, porque también hay ambientes que son análogos a la Tierra primitiva. Hay manifestaciones microbianas que son muy parecidas a cómo fue el momento en que la Tierra se empezó a oxigenar, ¿cierto? Porque hubo ahí una evolución desde bacterias que hacían fotosíntesis, ¿cierto? Usan la luz solar para generar energía. Sin embargo, hubo una evolución hacia producir oxígeno. Y eso es una innovación evolutiva microbiana, que es la generación o aparición de las cianobacterias y posteriormente las plantas, y eso produce que la Tierra cambie irreversiblemente, ¿cierto? A condiciones sin oxígeno o con oxígeno, y eso motivó o gatilló el aumento de biodiversidad del planeta. Entonces ahora estamos en un proceso, no diría parecido, pero sí de cambios atmosféricos también, en que ha sido el propio ser humano quien ha impulsado estos cambios a través de su industrialización y la producción masiva de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, insisto, los microorganismos son un tremendo registro de lo que fue la Tierra y de lo que posiblemente va a ser. Porque al ser organismos tan pequeños también y tener esta versatilidad metabólica, en realidad la pregunta que uno se podría hacer es al revés. ¿Dónde no vive una bacteria? Y es muy difícil de comprobar eso. O sea, no hay ningún ambiente en la Tierra donde no haya evidencia microbiana. Existe un solo lugar donde, esa es la pregunta más difícil, demuestra un lugar en la Tierra donde no haya vida. Y unos investigadores, unos colegas lograron hacer eso en un ambiente muy específico en Etiopía, que es un ambiente realmente extraño en el planeta porque se da alta temperatura, alta sal y a la vez pH demasiado ácido, porque justamente es una juntura de dos volcanes, una cuestión muy extraña, y ahí fue muy difícil comprobar vida microbiana porque las bacterias que ingresan a ese ambiente ya explotan, ya no pueden vivir ahí, no se pueden adaptar. Sin embargo, la gran mayoría de todos los otros ambientes del planeta en realidad está siempre con algún rastro de vida. Esa idea base, nosotros también la incorporamos en otro tipo de reflexiones que yo también agradezco mucho, mi cruce que he tenido con investigadoras e investigadores de otras disciplinas, en particular con un antropólogo, el doctor Cristóbal Bonelli, con quien iniciamos una colaboración muy fructífera hace ya varios años, reflexionando sobre el desierto de Atacama, reflexionando también sobre la industria que ocurre allá, que es la minería. Y esto a raíz
justamente de investigar estos lugares. Nosotros vamos a ambientes del altiplano, que están a 4.000 metros, un poco más, y ha sido sorprendente como cada año que vamos a trabajar allá, los ambientes están más deteriorados. Siempre hay un camino nuevo, hay una tubería, porque justamente en el desierto de Atacama se da que hay una gran explotación de minerales, que es base también importante de la economía chilena, de cobre, y de otros minerales también, y ahora de litio. Entonces, la minería no puede funcionar sin agua. Y la gran minería está ubicada en el desierto, en un lugar que por definición no tiene agua. Por lo tanto, las fuentes de agua que usaba la minería históricamente, porque esto desde que existe la República de Chile, incluso antes se ha explotado el desierto de Atacama, ha sido usando fuentes naturales de aguas subterráneas, que son muchas veces aguas fósiles, y también aguas de salares, que son los lugares donde nosotros trabajamos. O sea, el desierto en el pasado estuvo poblado por antiguos paleolagos, que con el tiempo geológico se fueron achicando y se fueron evaporando y secando. Entonces ahora se forman estos sistemas llamados salares, que son además sitios de alta biodiversidad. Muchos de ellos están en parques nacionales, son sitios Ramsar de conservación, por las aves, los flamencos, pero también por la vida microbiana, son particularmente sistemas microbianos. Entonces nuestra reflexión fue, porque varios salares también han sido secados por la extracción de agua para procesos mineros. O sea, junto con secar el salar, que se acaba un ecosistema completo, además estamos cerrándole la puerta a investigar estos registros de vida extrema. No estamos alcanzando a comprender todas estas implicancias respecto a la vida microbiana. Y por lo tanto, también ahí con Cristóbal desarrollamos una idea que fue publicada este año, que son los microdesastres. O sea, con la idea de los desastres naturales. En este caso, como un desastre microbiano, porque la desaparición de ambientes microbianos tiene también implicancias a nivel global. Y aquí lo relacionamos con la industria del litio en particular. Justamente, como una de las respuestas a la crisis climática, de cómo bajar las concentraciones y evitar mayores emisiones de carbono a la atmósfera, surge la alternativa de las energías renovables, ¿cierto? De esas energías renovables, también la idea ha sido movilizar e incentivar el uso de autos eléctricos. O sea, una idea, ¿cierto?, que pareciera ser fantástica, en que se deja de circular, no sé, un número determinado de autos a combustibles fósiles y se reemplaza, que esa palabra es muy clave, se reemplaza por cantidad equivalente de autos eléctricos, que no producen carbono, aparentemente. Pero en realidad todo está hecho de materiales. Y esas materialidades provienen de algún lugar. Y eso no es conocido normalmente. O sea, la gente que compra su auto eléctrico en Europa probablemente se siente que está salvando el mundo o que está haciendo una contribución enorme. Sin embargo, no hay conciencia de dónde provienen esos minerales. Y el caso del litio es bien particular porque el litio es un mineral actualmente de altísima demanda, su precio ha aumentado enormemente y Sudamérica tiene grandes reservas de litio. De hecho, la reserva más grande de litio en Chile es el Salar de Atacama, que está en la región de Antofagasta, justo en este centro minero que les mencionaba. Y es el lugar que se explota actualmente el litio en Chile. Y también hay salares en Argentina y en otros lugares. Y por otro lado, en Australia y otros ambientes del mundo, el litio está en roca, es una mina, como lo conocemos normalmente. En cambio, en Sudamérica, el litio está en los salares, en un humedal, disuelto en el agua. Por lo tanto, lo que aquí se realiza es una minería del agua. Se saca el agua del salar desde sus profundidades, se rompe la superficie del salar, que son rocas de sal, se hacen unas piscinas, se deposita la salmuera y se deja que se evapore, porque estamos en el desierto, entonces hace calor, ¿no? Y se evapora. Por lo tanto, tampoco hay uso masivo de energía para aquello. Y se empieza a concentrar las sales de litio. Nosotros también comprobamos que en esas piscinas de evaporación de litio también viven bacterias. De hecho, en el último paso de este proceso industrial, donde si a ustedes les interesa el tema, pueden meterse a las páginas de Google Earth y mirar cómo se ve el Salar de Atacama actualmente, con estas grandes piscinas que pueden ser vistas desde el espacio.
y hay una variación de tonalidades de colores, desde los colores azules o celestes, que son la salmuera natural, hasta los verdes, que están concentrados en litio. Y ahí, en ese ambiente que tiene más de 500 gramos por litro de sal, hay bacterias vivas. Y es un ambiente hecho por el ser humano, porque eso no existe naturalmente. Sin embargo, esta versatilidad de estos microorganismos también hace que ocupen esos nichos ecológicos. Por lo tanto, cuando se exportan materiales, en este caso del desierto de Atacama, no solamente se está exportando mineral, que aparentemente es inerte, sino se está exportando también vida y biodiversidad. Y eso pasa no solamente con el litio, también nosotros lo hemos investigado en el concentrado de cobre, que se va de las mineras, también tiene microorganismos asociados que vienen del desierto. Y esas imágenes, ¿no?, microbianas, materiales y en el contexto ambiental ha sido lo que también ha incentivado pasar a la política, y con esto ya voy terminando, de cómo todos estos conocimientos que se van cruzando también nos permiten enriquecer nuestras miradas de cómo abordar las decisiones políticas. Actualmente, ¿cierto? Muchos países han puesto a la ciencia como protagonista, sobre todo después de o durante la pandemia, ¿no? Ha sido clave, por supuesto, para el diseño de vacunas, todo el conocimiento previo que existía de una pandemia que quizás para muchos era inesperada, pero en realidad como microbiólogos sabemos que van a venir más pandemias incluso, justamente relacionado a la pérdida de biodiversidad, vinculado a las acciones humanas. Por lo mismo, ¿cómo Chile aborda estas complejidades? Y por eso estamos trabajando fuertemente desde la Convención para que la ciencia y los conocimientos sean considerados en la toma de decisiones. Para ello hay que hacer también cambios profundos. Los políticos no son muy asiduos a la ciencia en todo el mundo, no solamente en Chile, pero también los científicos y las personas que hacemos investigación de distintas disciplinas tampoco nos relacionamos mucho con la política. De hecho, los ambientes académicos son bastante cerrados. Recién, ¿cierto?, estamos tratando de transferir y vincularnos, pero falta muchísimo más. Y ese es un espacio que está vacante. O sea, personas que se dediquen a hacer este vínculo, porque no necesariamente uno como científico tiene que ser político, ni tampoco tiene que hacer buena divulgación, o sea, todos tenemos nuestro espacio, ¿no? Pero sí se pueden formar gentes que hagan estos vínculos, que son cruciales, porque tenemos que de alguna forma transferir los conocimientos a las personas, pero también a las decisiones. Y eso también conlleva un cambio educativo importante, que también se está impulsando desde la Constitución. Así que bueno, para terminar, les quiero agradecer nuevamente el espacio. Estas son reflexiones que llevamos ya bastantes años. Espero que sirvan también para el diálogo que se va a establecer y bueno, estoy atenta a consultas que se puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Interesante todo lo que expusiste y sorprendente, la verdad, para mí que soy de otro campo del saber, me llama mucho la atención. Y bueno, cedo la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, por mientras que se animan y se deciden. A mí, Cristina, me gustaría un poco, si te pudieses referir a cómo en la confluencia, ¿cierto?, en tu figura, por así decirlo, ¿no?, entre la política, la academia, pero también hay ahí una confluencia con el movimiento feminista. Sabemos que hay muchas activistas del medio ambiente que son mujeres, entonces, ¿cómo ahí confluye el tema de la crisis medioambiental con el movimiento feminista y en ti con las ciencias también? Sí, bueno, no abordé directamente el feminismo porque se nos iba a hacer muy largo, pero efectivamente, primero, la idea de abrir espacios hacia la diversidad es una idea también básica del feminismo, o sea, cómo avanzamos a espacios más igualitarios. Desde la ciencia, también a mí me ha tocado participar de distintas instancias desde hace varios años ya, desde antes del movimiento feminista incluso, dando a conocer la falta de mujeres en ciertas áreas de la investigación.
y eso todo lo que conlleva. O sea, estoy hablando de, no sé, el 2014, por ahí hicimos un primer seminario, recuerdo en la reunión anual de la Sociedad de Microbiología, hablando de mujeres microbiólogas. Y recuerdo muy bien una pregunta de alguien del público, un joven que decía, pero ¿por qué estos temas tienen que hablarse acá si no son importantes? Si las mujeres no estudian ciencia porque no quieren estudiar, porque eligen otras áreas. Entonces, claro, yo pensaba que todo eso estaba más o menos superado, o sea, que se entendía que había estereotipos de género, que se entendía que son determinantes sociales, qué sé yo, y no, no era tan así, y no, bueno, yo creo que a todas nos ha tocado tener ese rol de dar a conocer lo que nos pasa, pero también el mismo sistema donde estamos inmersas nos exige que nosotras mismas demos soluciones. O sea, me pasó en varias oportunidades, yo he estado en varios también grupos de estudio en Fondes, y recuerdo muy bien en una reunión de biología, también pues éramos muy pocas mujeres en el grupo de estudio, éramos 2 de 12, siendo que biología no es un área tampoco en que no haya mujeres. Y ahí también colegas nos decían, bueno, es que eso, hablar de eso es discriminación contra los hombres. Estoy hablando de hace 3 años atrás, 4 años, o sea, tampoco es tanto tiempo. Y burlándose, todo lo que ocurre, pues, el mansplaining, diciéndonos que lo que Cristina quiso decir es esto, etcétera. Todo lo que sabemos del libro, bueno, lo hemos vivido. Incluso momentos bastante difíciles, sobre todo del movimiento feminista. En la Universidad de Antofagasta esto se sufrió también, al igual que ustedes y tantas otras universidades, de forma muy, muy compleja, que también, digamos, generó algunas consecuencias. Un ejemplo, o sea, los estudiantes de nuestros laboratorios todos recibieron querellas criminales por una persona acusada de acoso. Como somos Universidad del Estado, se consiguió o sea, pudo tener acceso a los testimonios, en los temas de los sumarios, y presentó querellas criminales a todos los estudiantes. Entonces, también enfrentar eso desde el feminismo, o sea, todo tiene consecuencias, eso quiero llegar. O sea, estos caminos no son fáciles, pero es importante porque nos vamos agrupando. Mi grupo de trabajo, de hecho, en ciencias, somos aproximadamente 10 mujeres. Y eso no fue intencional, fue porque finalmente tenemos ideas de investigación muy parecidas, no competimos entre nosotras, porque de partida todas empezamos a criar a la misma edad más o menos. Yo tengo 2 hijos y así nos turnamos, vamos a terreno, nos cuidamos, etc. Y siempre con la idea de hacer la mejor ciencia posible en nuestras condiciones. Y bueno, y nos fue muy bien porque empezamos a ganar proyectos simultáneamente, entonces nos empezamos a colaborar cruzadamente, hacíamos una campaña terreno, pero abarcábamos muchas áreas, desde la geología hasta la química, etc. Y eso nos fue fortaleciendo también como grupo y también entrando al sistema, que el sistema es competitivo, entonces para poder ganarnos proyectos tenemos que también publicar. Entonces fue toda una estrategia, no muy pensada, insisto, pero sí fue orgánica al final, para poder entrar al sistema. Y ahora, bueno, yo estoy un poco, este año no he estado en la universidad, pero sí estoy muy contenta que mis compañeras ya sean directoras de proyectos anillos, ya estén en Institutos Milenio, una es directora de un basal, o sea, se logró el objetivo que es entrar al sistema, siendo mujer, siendo científica, siendo mamá, en universidades regionales también, y bueno, eso también es parte de este aprendizaje conjunto. Y haber motivado también a muchas niñas y jóvenes a ingresar a estas áreas. Pero desde la convención estamos dando pasos significativos. Yo creo que nos tenemos que, ya es motivo para ir a probar. Por ejemplo, la paridad en los espacios de decisión, o sea, la paridad en las instituciones del Estado, eso también es muy importante. Ayer se aprobó un sistema nacional de cuidados, también se aprobó o se reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres. O sea, hay avances muy importantes para el feminismo y espero que esto se siga profundizando y también genere, ¿cierto?, todas las habilitaciones posibles para que esto se haga realidad. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una palabra pedida que es de nuestra otra invitada, María José. Y invito también a quien quiera, levanta la mano y le damos la palabra. María José. Pues sí, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Yo tengo una hija
que es bioquímica y que, bueno, ha tenido que irse a Suecia a hacer su doctorado. Y bueno, su directora de tesis es una mujer alemana que también está ahí, es una comunidad cosmopolita. Y bueno, ¿no? Las mujeres en ciencia, yo creo, ¿no? que en unas cuantas generaciones, pues realmente, ¿no? Van a lograr realmente estar ahí. Y además darle, yo creo que un sesgo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad social, con la responsabilidad por la vida cotidiana y por realmente enfrentar todos los retos que tenemos. Me ha interesado muchísimo que ya sitúes la cuestión de extrema, desierto de Atacama, extractivismo, agua, no solo escasez energética, sino escasez de materiales. Yo ponía en el chat la noticia que ayer me llamó la atención de México, que nacionaliza el litio. Nacionaliza el litio. Es decir, que vamos a entrar en toda una nueva geopolítica de los materiales y muchos de estos señuelos, como el coche eléctrico, pues se van a convertir en un juguete para ricos, porque es verdaderamente imposible transformar el sistema porque hay límites materiales, límites energéticos y todavía las élites empresariales y políticas, por lo menos aquí, ¿no? En Europa, no lo tienen en cuenta. Entonces, fíjate que estamos con la presión enorme de esa guerra en Ucrania y el gran tema es el gas ruso que alimenta energéticamente, por ejemplo, a Alemania. Así que la nueva geopolítica es la geopolítica del agua, ya lo decía también el compañero, ¿no? Hablando, ¿no? De la escasez de agua y de los usos desastrosos del agua, es la energía y son los materiales. Así que un nuevo materialismo, ¿no? Ecológico al que tenemos que enfrentarnos para que la vida sea posible. Así que lo que quería sobre todo es, pues, ¿no? Encantada de haberte conocido, muchísima suerte, no solo a ti, sino a toda la convención ¿no? Y a Chile en este camino hacia, pues, una constitución que va a ser, ¿no? Un logro impresionante en términos de derechos y en términos también de responsabilidad ambiental. Muchas gracias, María José. Quisiera agregar algo. Nosotros, claro, nuestro proceso constituyente, con todo lo que ha costado, ¿no? Porque salir de tantos años de una dictadura a recién poder, la primera constitución que podemos escribirla nosotros con personas elegidas, tenemos paridad también en la convención, pero además nos toca hacernos cargo de deudas sociales, culturales, de 40, 50 años. O sea, estamos muy atrasados en muchos temas. Y además, proyectarnos hacia el futuro con una crisis ecológica en un país como Chile, que va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, junto con su economía basada casi exclusivamente en extractivismo. Entonces son desafíos mayores que tenemos que reflexionarnos muy profundo, porque a veces esto, por ejemplo, la nacionalización del litio, no necesariamente se cuestiona el modelo extractivista. Es una protección. Claro, incluso en Chile muchas veces las discusiones son quién explota, si son los privados o es el Estado. Pero no salimos de esas lógicas. Y eso es lo difícil, y esos son los grandes desafíos. Y también quería, algo alcancé a ver ahí el chat, a veces también cuando uno habla de estos temas, sobre todo la prensa, y que nos pasa a las mujeres también, nos piden siempre nosotros las soluciones, o sea, ya usted está en contra del litio, ¿qué nos ofrece entonces? O qué sé yo. Bueno, yo reflexiono, en realidad no tengo por qué dar soluciones, pero sí uno pone las ideas que tiene sobre la mesa, y algunas de estas ideas también tienen que ver con el decrecimiento. Pero cuando también nosotros somos mujeres y damos este tipo de ideas, la violencia que se genera, sobre todo en redes sociales, es inmensa. O sea, yo tuve que dejar de hablar de decrecimiento por la violencia que tuve que enfrentar. O sea, ya estando en el escenario de la convención, nosotras las mujeres convencionales recibimos una violencia simbólica, por redes, incluso física, algunas de ellas, inmensa. O sea, eso están los datos ahí. Pero cuando uno osa cuestionar cuestiones que son muy aceptadas, es terrible.
y cada vez que se puede se revive el tema, o sea, habla la no sé cuánto del decrecimiento, y yo lo planteé como cualquier investigadora, ¿no? Es una de las teorías que podría ayudar a entender estos fenómenos. Pero también quiero poner ese punto, o sea, nada es gratuito. O sea, incluso dar a conocer una idea genera violencia de género. Así que por eso mismo es tan importante que nos apoyemos y que se abran estos espacios. Eso, gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta para Cristina? Sí, Breno. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por la ponencia, por la conferencia. A mí se me hacía muy claro que normalmente no estamos pensando estos cambios de la noche a la mañana, ¿no? Entonces lo que está creciendo en el fondo es una conciencia sobre un pensamiento, sobre una toma de conciencia en el fondo de las consecuencias de un tipo de pensamiento de extractivista, por ejemplo, respecto de las economías, pero también sobre un pensamiento que tome en cuenta los avances de la ciencia, los avances bastante rápidos también de una cierta ciencia que está mostrándonos cada vez cómo estamos interactuando entre, o sea, en todos los órdenes del mundo, cómo se están relacionando todas las cosas, y por lo tanto hay que pensar muy bien nuestras intervenciones sobre nuestras seguidas intervenciones sobre el globo, y cómo esto termina afectándonos finalmente a todos. Pero la pregunta que a mí se me nace ahora es que no es reciente la injerencia que puede estar teniendo el conocimiento científico en las élites y políticas, ¿no? Que están representadas con los políticos en el Congreso. Por lo tanto, ¿hasta dónde tú has visto directamente que toda la conciencia, entre comillas, científica, o de los conocimientos, hoy en día están siendo realmente considerados en las tomas de decisiones, en la tribuna política, o sea, en el Congreso, efectivamente, porque también tenemos la presencia del diputado Girard y todo eso, que están haciendo una cantidad de eventos, que se está llevando la ciencia al Congreso también para que se la tome en cuenta. ¿Y de qué manera tú te percatas ahora también en el tema, en la convención, cómo ese conocimiento va tomando, va avanzando en esa toma de decisiones, o si efectivamente es una cosa que todavía va quedando como un plano de fondo, que esto es lo que tenemos que pensar, pero hasta dónde esto está incidiendo en las tomas de decisiones efectivas? O sea, yo me imagino que efectivamente en la convención sí están tomándose todas esas decisiones, y eso es lo que también le está sacando un poco de roncha a la opinión pública, ¿no? Que no está acostumbrada a que se hable de esto, o sea, de que efectivamente, bueno, pero si se está hablando de la catástrofe climática hace tanto tiempo, y ahora tenemos que tomar las decisiones nosotros, como primer país casi, ¿no? No, hasta dónde sí se están tomando efectivamente, y bien meditadas, algunas cosas, y que les va a tener que hacer a futuro cambiar el modo de pensar a los políticos. Gracias de todo. Gracias por la pregunta y el comentario. Yo creo que se ha avanzado, pero falta mucho, o sea, para que finalmente las políticas públicas sean tomadas en base a evidencia. O sea, yo creo que las personas no tienen mucha conciencia, las personas que toman decisiones, de que están usando no evidencia. Porque como se ha construido la política en Chile en particular, el otro tema que no hemos mencionado, o sea, el centralismo brutal de Chile acrecienta las desigualdades y también en la toma de decisiones. O sea, ejemplo, ustedes tienen ahí el puente Caucau, ¿no? Caucau, yo creo que es un tremendo ejemplo de tomar malas decisiones sin evidencia, o sea, o sin un control o un, qué sé yo, o sea, hacer un puente que finalmente no se toca, o sea, ¿qué pasa ahí? Y hay mucho de eso.
También nosotros en el mismo sistema científico, en la formación de investigadores, al menos había un cambio importante. O sea, yo creo que un poco gatillado por la formación de científicos en el extranjero, por el programa Becas Chile, que muchos han tenido que regresar, muchos no tienen trabajo, pero sí han llegado con ideas muy novedosas desde fuera. Y también hay un cambio generacional en las escuelas de pensamiento más clásicas científicas en Chile. También hay que pensar que la investigación en el país se realiza mayormente en la región metropolitana, o sea, el 70% de los proyectos. Ustedes son también una excepción en ese ámbito por ser una ciudad regional con alta investigación. Y también cuando uno empieza a disgregar por disciplina, se da cuenta que son preponderantes para la toma de decisiones y estos contactos con otros mundos, ciertas escuelas también de ciertas universidades. O sea, en los grupos de estudios de Fondes sí se ve, por ejemplo, que hay ciertas tendencias en las disciplinas, y cuesta mucho romper eso. La única forma es aumentando la diversidad, que las personas que ingresen a generar conocimiento o entren al sistema vengan de otras realidades, de otras regiones, con otras, no sé, y la inter y transdisciplina, eso es clave. Es clave. O sea, no podemos pensar justamente el modelo universitario del futuro sin la inter y transdisciplina. O sea, la ultra especialización no nos lleva a ninguna parte porque los problemas son tan complejos que finalmente no avanza por ahí. Entonces yo creo que estamos avanzando, lento, avanzamos, pero ya con el Ministerio de Ciencia, que tiene cierto conocimiento, tiene 2 años, ¿no? Ahora esperemos que las nuevas políticas fomentadas por el gobierno también vayan en esa dirección, pero también es un tema que tiene que llegar a la gente, o sea, que la gente se dé cuenta que finalmente el conocimiento también sirve para cambiar sus realidades. El conocimiento es poder también. En saber lo que está pasando en sus territorios es crucial para, por ejemplo, oponerse a grandes proyectos. Porque muchas veces las mismas empresas, estoy hablando del extractivismo, le da a entender a las personas que ellas son las únicas que saben lo que pasa, nadie más. Usted es una persona ignorante que viene a decirme a mí que yo contamino. En cambio, cuando se abre el conocimiento, que es la ciencia abierta, cambia eso. Existen otras relaciones de poder. Y eso hasta allá tenemos que avanzar. O sea, que la gente se dé cuenta y lo pida, así como pidió derechos sociales, que estamos avanzando, también pida conocimiento. Hay harto espacio para eso, pero cuando la gente ya empieza a pedir esto, yo creo que ya van a cambiar las cosas. Bueno, Cristina, te vamos a dar las gracias por tu presentación, por tus palabras. La verdad que desde nuestro magíster estamos profundamente contentos y contentas de haberte tenido. No quiero despedirte así sin más, sino que, bueno, tú explicarás, pero como saben, todos los presentes están sesionando en pleno, están con un trabajo inmenso. Cristina se hizo un espacio muy generoso para venir, terminaron anoche el pleno a las 2 de la mañana. Así que, bueno, Cristina, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Lamento perderme la ponencia de la doctora María José Guerra, espero poder verla después si que queda grabado, me lo está grabando. Sí. También ahí acabo de ver a Luciano, que le mando un gran abrazo, también compañero de antiguas batallas, así que un gusto estar aquí y espero verlo después en el futuro, ojalá presencial allá en Valdivia. Bueno, muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, siguiendo con nuestro programa, le vamos a dar la palabra a la doctora María José Guerra Palmero, quien nos va a hablar de estas confluencias entre feminismo y ecología. María José. Sí, iba a compartir sobre todo algunas imágenes, pero me pone aquí cuando pongo compartir pantalla que tengo inhabilitada esa función. No sé si será fácil o no ponerlo, y si no, no pasa nada, ¿no? No, sí. Si me puedes, ¿no?, dar paso, pues simplemente, ¿no? Son sobre todo imágenes. Y bueno, creo que ha sido, bueno, lo primero agradecer muchísimo la invitación a Carolina Ábalos. Nos hemos encontrado en las batallas de defensa de la filosofía, en España, en Chile, en Salvador de Bahía, en México, y formamos parte de la Red Iberoamericana de Filosofía.
Así que, bueno, ¿no? Defender la filosofía también en este contexto de crisis ecológica, de crisis de civilización, es básico, ¿no? Me sigue saliendo lo de que Sí, María estoy José, no sé por inhabilitada. qué No va a no, poder, no, bueno, no no puedo. pasa Ah, nada, me quizá pongo Isidora, yo. tú podrías hacerlo, perdóname. No pasa nada, no pasa Ah, nada, ok. simplemente se los cuento y ya está. Habían algunas imágenes bonitas, pero bueno, ¿no? Que vamos a hacer. Entonces, bueno, ¿no? Carolina me pedía la aportación de la filosofía, se dan ustedes cuenta de que esto es prácticamente imposible. La filosofía habitualmente pues la entendemos como metafísica, como epistemología, como estética, como ética, como filosofía política. Y bueno, elegí en lo que, ¿no? De alguna manera soy más, más experta, entre comillas, la ética, para plantear esta cuestión de la emergencia climática, de la crisis energética, de la crisis de materiales, de la llamada crisis ecológica, que no es un tema nuevo, pero que efectivamente sí es un tema que después de las 3 ediciones últimas del informe, del 6º informe del Panel Internacional para el Cambio Climático, el famoso IPCC, nos plantea, y nos plantea además a la humanidad, ahí está el problema de las élites empresariales, políticas, científicas, nos plantea la cuestión de que no hay tiempo y de que ahora o nunca, ¿no? Si yo ahora, justo antes de conectarme, estaba pues, ¿no? repasando algunas piezas informativas sobre lo que nos dice ese informe, que es el que ha suscitado también todo este movimiento de la rebelión de los científicos, ¿no? Apostando incluso por la desobediencia civil. En España, por ejemplo, hubo un acto ante el Congreso de los Diputados diríamos, de protesta, y bueno, pues este asunto de que tenemos que actuar ya para que esa subida de temperatura no haga imposible o muy penosa la vida humana sobre la Tierra, para que no empuje a muchísima gente a la migración por causa de emergencia climática, es decir, migrantes y refugiados climáticos. Para que todo esto de alguna manera no suceda, pues hay que tomar medidas, tomarlas ya. Y bueno, yo creo que se ha visto muy, muy claramente en la intervención anterior que ahí tenemos muchísimos problemas de comunicación, problemas de, ¿no? Lo diríamos con un filósofo un historiador de la ciencia como Thomas S. Kuhn, todos lo recordarán, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, es decir, cómo entrar en un nuevo paradigma cuando muchas de las estructuras de poder están en posesión pues de gentes que se han educado en otros paradigmas, en el paradigma del crecimiento, ¿no? Ya también esto se citaba, y considerar otras opciones frente a la contradicción entre, por un lado, un planeta finito y una economía que para funcionar necesita crecer y por lo tanto, ¿no? que es una maquinaria ¿no? prácticamente desaforada, además en tiempos de globalización, de consumo energético, de consumo de materiales y de despilfarro, de creación de residuos, etcétera, etcétera, pues cómo ¿no? Cambiar el rumbo. De hecho, yo había elegido la palabra, ¿no? en la presentación de encrucijada, porque nos hallamos ante una encrucijada civilizatoria. Por supuesto que no es nuevo, Cristina Dorador también ha hablado de ese libro de 1972 que se tituló Los límites del crecimiento, es decir, si no lo sabíamos es porque no hemos querido ser aplicados y no hemos querido estudiar, pero efectivamente los datos de la emergencia climática, sobre todo a partir del cambio de siglo,
bueno, pues nos plantean esa situación de encrucijada. Ha empezado a circular el concepto de justicia climática como un elemento vertebrador de ese cambio de paradigma. Y bueno, un poco de lo que se trataría es de ver qué nutrientes tiene pues esta nueva exigencia, en este caso a la ética, pero también a la filosofía política y en general, a cómo nos vemos los seres humanos en este planeta y en relación con la naturaleza, que son, bueno, preguntas filosóficas que se tienen que volver a hacer y que sobre todo las nuevas generaciones ¿no? están absolutamente concernidas, porque la gran novedad es que pueda haber o no futuro, ¿no? Y esto, generaciones anteriores, aún enfrentadas a grandes desastres, pues no han tenido esa, diríamos, visión casi apocalíptica, que no solo la tenemos, diríamos, en seminarios como este, ¿no? Donde hablamos de límites, donde hablamos de que hay que cambiar de rumbo, de que no hay tiempo, de que hay que buscar las soluciones para adaptarnos y para mitigar la emergencia climática, ¿no? En ese sentido, encrucijada, cambiar de rumbo, este momento de la historia de la humanidad, ¿no? Quizás no lo hubiéramos deseado para nada, pero tenemos que enfrentarlo. Y quizás para enfrentarlo hay dos libros del siglo XX que nos pueden iluminar o por lo menos establecer una suerte de tensión entre ellos, ¿no? Uno es el principio esperanza, y otro es el principio responsabilidad. Bloch frente a Hans Jonas, ¿no? Dos clásicos de la filosofía del siglo XX que pues, nos plantean esta enorme tensión. Quizás nunca la esperanza estuvo más amenazada, quizás nunca, como en este momento, necesitemos, diríamos, implementar más y con, diríamos, muchísima radicalidad y decisión un principio de responsabilidad. Cristina se refería a un principio de precaución, un cuidado extremo por la vida y por la supervivencia en el planeta. Voy a ir abriéndome, ¿no? Que ahora la cerré para no perderme. Bueno, tenía dos citas para empezar, una nada menos que de Gandhi, antes hablaba de desobediencia civil, que en un momento determinado, y ¿no? En el contexto de su lucha contra el gran imperio británico, decía algo así como que la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores. Es decir, Gandhi ponía el ejemplo de cómo Inglaterra, o ¿no? Las Islas Británicas, y su gran imperio colonial, ¿no? Necesitaban tierras, bosques, recursos, el trabajo prácticamente esclavo pues de asiáticos, de africanos, para mantener su imperio. Es decir, de alguna manera creo que es una cita que nos sirve también para revelar todas esas dimensiones del poder, de las desigualdades. Ahora estamos en ese periodo que se llama la globalización, un periodo de capitalismo financiero, de capitalismo extractivista, pero de alguna manera, ¿no? Esta voracidad, ¿no? de la que habla Gandhi sigue ahí, es uno de los grandes problemas a enfrentar, ¿no? Cómo cuestionar y conjurar esa enorme voracidad de una sociedad de consumo y de unas élites extractivistas que no se resignan a cambiar el paradigma. Y bueno, traía también a colación a Denis Goulet, que fue durante mucho tiempo un teórico crítico del desarrollo, que nos dice que el imperativo ecológico es claro y cruel: o salvamos la naturaleza o nosotros los humanos moriremos. Es decir, el rumbo equivocado está ahí, la crisis ecológica planteada como crisis de civilización, el derrumbe
sin paliativos, de la idea ilustrada de progreso, sobre todo vinculando, diríamos, un progreso moral y político a un progreso tecnológico, porque también hoy por hoy estamos viendo los límites de ese progreso tecnológico, y sobre todo pues la necesidad de la sustentabilidad, y yo diría que de algo más, es decir, frente al daño al planeta, y bueno, para ilustrarse sobre esto, uno tiene múltiples documentales, por ejemplo, de David Attenborough en la BBC, el daño al planeta, los océanos, el coral, los glaciares, la Antártida, bueno, ustedes ahí, ¿qué les voy a decir? ¿No? Que tienen esa maravilla de Patagonia, es decir, el daño lo vemos, está ahí, y no basta con plantear la idea de sustentabilidad, sino que cada vez se ve más claro que las prácticas de regeneración, voy a decirlo con otros términos, de sanación, de restauración, de equilibrios perdidos, pues tienen que tener todo el protagonismo, ¿no? En este sentido, las éticas del cuidado se están planteando también como candidatas a tener un gran papel en el futuro. Por lo tanto, bueno, esta denuncia del biocidio, ecocidio, aquí me refiero como autoridad también en los años 60 del siglo pasado, a Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Bueno, pues desde ese momento, desde el año antes incluso, que Los límites del crecimiento, Primavera Silenciosa es de 1962, el año que yo nací. Así que ya esa naturalista que hace ese tránsito de del naturalismo, ¿no? Del embelezamiento con la naturaleza y sus equilibrios, a ver cómo, por ejemplo, en ese caso concreto, los pesticidas, el DDT, estaban bueno, pues llenando de productos cancerígenos la cadena trófica, y esa denuncia de la industria química dedicada a la agricultura, ¿no? Por parte de Rachel Carson es un hito fundamental en esta historia, que es una historia que empieza, por lo menos en la ética, diríamos, ¿no? Académica en los años 60 y en los años 70. Por lo tanto, el problema está planteado, ¿no? ¿Cómo cambiar de rumbo? Y además con urgencia. Es decir, que tenemos un problema de acción, de decisión política informada por el conocimiento científico, y quizás también de incorporación de otras visiones, a esto le voy a dedicar un poco de tiempo, otras visiones, no sé si pueden verlo, ¿no? Acabo de leer este libro que es precioso, Una trenza de hierba sagrada, escrito por Robin Ward Kimmerer, que habla de saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas, es decir, cómo también traer a un diálogo con la ciencia, pues a muchos conocimientos de los pueblos originarios, bueno, pues que tuvieron que sufrir el colonialismo, la segregación, la explotación, la marginación, y bueno, ¿no? De lo que ustedes, ¿no? En Chile son enormemente conscientes, dado el protagonismo que también tiene la comunidad mapuche, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Este rumbo equivocado tiene un nombre, el antropoceno, diríamos ese choque brutal del capitalismo globalizado con la biosfera, y bueno, pues la pregunta es qué ética y qué política para este antropoceno, para intentar mitigar, paliar, adaptarnos a un cambio climático que no llegue, ¿no? a ser, diríamos, letal para la humanidad y para futuros vivibles. Hay una serie de autores, bueno, que han hablado de la ética de la globalización, uno muy famoso, por ejemplo, es Peter Singer, que ya habla de ética para un solo mundo, y que, bueno, pues nos pone ante hechos, ¿no? Que compartimos una sola atmósfera, estamos viendo, quizás eso se está fracturando, pero las 3 décadas pasadas
han sido las de la globalización, la del neoliberalismo, que por otra parte, ¿no?, tiene, diríamos, su trágico comienzo en Chile, con la opción autoritaria de Pinochet, y diríamos quizás estemos asistiendo también a una fragmentación de esa globalización, a una suerte de necesidad de relocalización, porque está claro que un comercio mundial basado en los combustibles fósiles, bueno, pues no, difícilmente va a poder sobrevivir mucho más allá de que nos lleve al colapso por el aumento de la temperatura, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿No? Y aquí pasamos, diríamos, de lo descriptivo a lo normativo. Pues necesitaríamos leyes ambientales globales, necesitaríamos una mundialización del derecho para proteger la atmósfera, para proteger la naturaleza. Los Estados-nación, y bueno, el ejemplo del constitucionalismo, que ustedes están viviendo ahora en primera línea, pues es un ámbito extremadamente importante, pero dado el carácter de ecodependencia y de interdependencia de la economía, pues estamos interpelados como una sola comunidad, estamos interpelados como humanidad. Eso sí, con la salvedad de que efectivamente no todos vamos a estar afectados de la misma manera. Una de las grandes paradojas de la justicia climática es precisamente que los países que van a estar más afectados no son los principales contribuyentes a crear el problema del efecto invernadero. Y les pongo el ejemplo, no solo que siempre se pone, ¿verdad?, de las islas en el Pacífico, que algunos estados insulares, que algunos están buscando ya cómo colocar a su población en otros lugares, sino, por ejemplo, África. El África subsahariana, tenía una imagen aquí del desierto, yo también del Sáhara. Bueno, pues el desierto avanza sobre todo hacia el sur, y bueno, esto ya está provocando una migración con un fuerte factor ambiental y de crisis alimentaria de las personas que viven en esa franja subsahariana, pues, ¿no?, hacia Europa o hacia otros países. Y bueno, entonces, algo también que desde el punto de vista no solo ético, sino también jurídico empieza a ser relevante, es que si no logramos proteger el clima, si no logramos unos estándares de justicia climática, si no logramos contener el daño, los derechos humanos están absolutamente amenazados. Es decir, que la vinculación entre garantía y protección de los derechos humanos y justicia climática es algo que, bueno, ¿no?, en todas estas dos últimas décadas, la conferencia de Bali, ¿no?, de Copenhague, todas las COP, ¿no?, París, Glasgow, es decir, cuando ha habido conferencias internacionales en torno a este problema, ¿no?, seguir con el problema, como dice Donna Haraway, pues este vínculo entre justicia climática, protección del clima, de la naturaleza y derechos humanos es muy, muy importante. Entonces, un poco lo que les traía aquí, visto lo visto, es pues una pequeña incursión, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, yo le pido a Carolina que me avise, ¿no?, cuando ya no haya llevado demasiado tiempo. 5 minutos más o menos, perdón. ¿Eh? 5 ¿Cuánto? minutos más, 5 minutos Vale. más o menos. Bueno, pues realmente cómo se ha construido, ¿no?, en inglés se dice environmental ethics, ¿no?, la ética ecológica, me gusta traducirlo a mí, como, bueno, pues diríamos una reformulación de la ética moderna,
y sobre todo cómo la filosofía moral que hemos estudiado en los grados, en los máster, ha prestado muy poca atención a esa interdependencia y ecodependencia de los seres humanos con la naturaleza. Este sería un punto absolutamente básico para repensar la antropología filosófica, para repensar todo el edificio de la filosofía, pero quizás, ¿no?, con especial incidencia en la ética y en la filosofía política. ¿Por qué? Porque la ética moderna pues, estableció ese límite, quizás Descartes aquí sea importante, ¿no?, como hito, entre los animales y los seres humanos como únicos sujetos morales, y venimos de esa tradición fuertemente antropocéntrica, fuertemente también androcéntrica, ¿no? Ya hay muchísimas análisis de la historia de la filosofía en la que, bueno, las mujeres prácticamente, ¿no?, han estado en la opacidad, y esa crítica al antropocentrismo va a ser el punto de toque. Hablaba de Rachel Carson, pero podemos hablar pues, de una panoplia de autores enormemente interesantes. Nos situamos, por lo tanto, ¿no?, en los años 60 y 70 del siglo pasado, y lo importante a destacar es que este planteamiento de la ética ecológica ha sido la ampliación más decisiva acerca de la relevancia moral de lo no humano, de los animales, de los ecosistemas, de la naturaleza, del clima, con lo cual el marco en el que se hacía filosofía queda absolutamente desestabilizado, ¿no? Es como si viniera un terremoto que ustedes conocen también muy bien, y plantearnos la relevancia ética de la naturaleza, pues implica cambiar conceptos, repensar conceptos, y incluso pues, conceptos como libertad, como autonomía, como derechos, deberían estar sometidos a una importante criba para ajustarse, ¿no?, a este asunto. Como no me queda mucho tiempo, también creo que en este momento está siendo muy fructífero el debate entre los planteamientos de esa ética ecológica, planteamientos también antropocéntricos, basados en lo que le debemos a las generaciones futuras, en ese imperativo de la responsabilidad y del cuidado, pero también ligado pues, a otras opciones, como ha sido la de la ecología profunda, o la de entender también esa relevancia ética pues, del planeta. Frente a todo esto, creo que uno de los debates más interesantes es precisamente ese diálogo con las ecosofías, ¿no? Podemos hablar de ecosofías, ¿no?, de sabiduría ecológicas de los pueblos originarios en diversas partes del mundo. Y este es un proceso entre saber científico, reflexión filosófica y saberes tradicionales, un proceso que entendemos que es importante que se haga también desde una visión crítica de enriquecimiento mutuo, de diversidad, pues es absolutamente básico para, diríamos, avanzar. De hecho, muchos de los documentos internacionales sobre justicia climática reconocen esa especie de papel de guardianes de la naturaleza, ¿no?, de la Pachamama, a muchos pueblos originarios que además han sufrido pues, los múltiples embates pues, de ese, ¿no?, colonialismo, de la explotación, de la marginación, etc., ¿no? Entonces, bueno, para terminar, voy a hacer referencia de este debate al libro que antes les enseñaba, al de Robin Wall Kimmerer,
una trenza de hierba sagrada, y les voy a leer una cita. Creo que tengo 2 citas, ¿no?, que me parecen muy curiosas, ¿no? Con ellas un poco terminamos y avanzamos al debate. Una dice así: la cosmovisión indígena plantea que en la democracia de las especies, los humanos somos seres ligeramente inferiores. Somos los hermanos pequeños de la creación, y como todo hermano pequeño debemos aprender de nuestros mayores. Robin Wall Kimmerer es botánica, ¿no? Cristina, microbióloga, o sea que, ¿no?, quizás podemos traspasar esta cita a las bacterias también. Dice Robin Wall Kimmerer: las plantas fueron las primeras en llegar, ¿no?, y han tenido tiempo para descubrir unas cuantas cosas. Viven tanto por encima como por debajo de la superficie de la tierra y mantienen a la tierra en su sitio. Saben generar comida a partir de la luz y el agua, ¿no?, la fotosíntesis y esta, ¿no?, generosidad de las plantas que nos sostiene es uno de los asuntos centrales del libro. Las plantas no solo se alimentan a sí mismas, sino que producen lo suficiente para alimentarnos a los demás. Las plantas son las que proveen al resto de la comunidad biótica y representan la virtud, como les decía, de la generosidad, siempre dispuestas a entregarnos su alimento. Tenía la foto de ella aquí. Bueno, este tipo de planteamientos hace dialogar al saber científico, a la reflexión filosófica y algunos saberes tradicionales. Puede verse como modalidades de éticas de la tierra. De hecho, Aldo Leopold, no me ha dado tiempo de citarlo, fue, diríamos, un precedente, ¿no?, en los Estados Unidos hablando de esa ética de la tierra, y básicamente repensar los significados de ese concepto, la tierra, para, ¿no?, y la vuelvo a citar, hablar de la tierra como sostén, la tierra como identidad, la tierra como lugar que nos nutre de alimentación y de medicina, farmacia, la tierra como conexión con los antepasados, la tierra como obligación moral, la tierra incluso como sacralidad, y se abre aquí, diríamos, ¿no?, un gran debate en torno a este asunto. Para terminar, sí quería hacer una referencia, porque además ya Carolina la presentaba, en torno, pues, a una de las corrientes, diríamos, de lo que ha sido la ecología política. En ecología política, pues, entendemos que están incluidos los ecosocialismos, los ecofeminismos, todos los movimientos de denuncia del racismo ambiental, movimiento por la justicia ambiental, y también todos los movimientos grassroots, ¿no?, de base de ecologismo de los pobres. Y que, bueno, que, ¿no?, América Latina desde luego ha sido, ¿no?, uno de los escenarios fundamentales de muchísimas luchas, pues, por la supervivencia y por la sustentabilidad. Entonces, sí citaba el libro de Ecofeminismo para otro mundo posible, de Alicia Puleo, que es una autora de origen argentino, pero que ha desarrollado su carrera académica en España, y diríamos donde se desgranan. También tiene otro libro que se llama Claves ecofeministas, algo así como para los amantes de la tierra, donde de alguna manera se desgranan también muchas pistas para lo que yo creo que es fundamental en ese no hay tiempo y ese aquí y ahora frente a la emergencia climática, que serían, diríamos, propuestas de ecofeminismo práctico. Y bueno, solo he elegido 5 asuntos, ¿no?, o 6 asuntos para plantearlos como, diríamos, grandes temas de los que también la reflexión ética tiene que hacerse cargo, enormemente polémicos y difíciles. El primero, la alimentación, ¿no? Ya estábamos hablando de la tierra que nos nutre. Sabemos que para eso necesitamos agua, luz, que no haya tóxicos, y bueno, ¿no?, el movimiento agroecológico, la permacultura, que también es una filosofía o una ecosofía,
bueno, pues plantean también con su proyecto de escalamiento, de masificación, un paso, ¿no?, absolutamente imprescindible. Yo no les quiero asustar, pero ayer había un informe del Banco Mundial, si quieren luego lo pongo en el chat, avisando de la crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque la agricultura industrial funciona a base de petróleo. Creo, no sé si lo decía Cristina, pero vamos, de alguna forma, Yayo Herrero suele decir esto, comemos petróleo, los fertilizantes derivados del petróleo. Así que en un contexto, ¿no?, muy tensionado geopolíticamente, y donde además, ¿no?, ese traslado de alimentos, ¿no?, producidos de forma barata de unos países a otros, por ponerles un ejemplo, aquí puedes ir a un supermercado en las Islas Canarias y encontrar manzanas que vienen de Chile. Es decir, tienen que recorrer miles y miles de kilómetros y todo eso es petróleo. Así que bueno, una relocalización ecolocal ligada a la salud, a la sustentabilidad, a la regeneración del suelo, a plantar esto que se llaman bosques comestibles. Ese es un horizonte enormemente importante que yo creo además que tiene que ser una de las metas de los jóvenes, ¿no? No a lo mejor como única, diríamos, opción, aunque lo puede ser, ¿no? Y hay mucha gente dedicada a este movimiento agroecológico, pero el huerto o el jardín huerto va a ser una cosa absolutamente fundamental para el futuro, y también esa relocalización, esa reruralización, frente, diríamos, ¿no?, a también ese gran desequilibrio que ha impuesto pues, la urbanización, ¿no? Esas grandes ciudades, ¿no?, que sabemos que son gigantes con pies de barro, ¿no? Entonces la alimentación, una ética y una política de la alimentación. Hace muy poco tiempo, pues eso, acabamos de leer una tesis de una doctora ya, ¿no?, mía, Eva Panuzak, sobre ética de la alimentación, con 4 ejes: sustentabilidad, salud, bienestar animal y justicia alimentaria. Esto va a ser absolutamente fundamental y como un componente de esa justicia climática. En esto me he detenido un poco, como ya hay poco tiempo, voy a ir rápidamente a los otros asuntos. La movilidad es otro de los grandes asuntos. La industria aeronáutica, ¿no?, es de las más contaminantes, por lo tanto rediseñar todo en términos de política de la cercanía. Los cuidados, también lo decía Cristina, cómo la vulnerabilidad y ese llamado de la responsabilidad nos obliga a pensar sistemas públicos de cuidados, economía del cuidado, los derechos sociales, que en una sociedad, además, con un mercado laboral cada vez más tensionado por el cambio tecnológico y por la misma emergencia climática, va a requerir de que pensemos en el ingreso ciudadano, nosotros lo llamamos la renta básica, como un componente de la misma ciudadanía, y también el refuerzo de lo público, de la sanidad, de la educación, de la dependencia. Lo público y lo común deben convivir. Después de la pandemia creo que esta es una gran enseñanza. Y claro, ¿no?, tenemos en contra a grandes enemigos. Y para terminar, 2 asuntos que requerirían, ¿no?, de mucho más tiempo. Tomarse en serio la agenda de la seguridad humana, sobre todo contra las violencias, la violencia de género, contra esta emergencia neofascista que estamos viviendo en prácticamente todos los países del globo, en Europa especialmente, ¿no?, y las elecciones francesas, la segunda vuelta, las tenemos ahí, y bueno, la opción es Macron o Le Pen, ¿no? Imagínense ustedes. Este intento de reforzar el patriarcado, este negacionismo del cambio climático, esta represión contra los migrantes, todo eso es agenda de seguridad humana.
y por lo tanto ligado a esa garantía de ese marco normativo que son los derechos humanos. Y para terminar, un tema que había salido en el chat, de crecimiento y justicia climática. El decrecimiento no pienso yo que sea ya una teoría, es que o hay un decrecimiento con una cierta planificación o la alternativa va a ser el colapso. Seguimos mucho aquí en España a un físico que se llama Antonio Turiel, que bueno, ha ido dándonos en los últimos años todos los datos del pico del petróleo, del pico del gas, del pico del uranio, ¿no? Y también han puesto, junto con otra investigadora, Alicia Valero, la escasez de materiales a la que se refería con el tema del litio, etcétera, Cristina. Así que empezar a explicar que esto no es una cuestión de teorías, ¿no? Sino de aceptar los límites del planeta y de confiar en que nuestras políticas y nuestras acciones colectivas son lo único que tenemos para rediseñar una sociedad en la que haya futuro y haya futuro vivible. Así que lo voy a dejar aquí, ¿no? Quizás, ¿no? Con la presentación hubiera quedado un poquitito más claro, pero bueno, son los retos también prácticos, no solo teóricos, que tenemos que abordar. Y bueno, la filosofía yo creo que puede ayudar a dinamizar estos debates entre ciencia, política, comunicación social. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de claridad y plantearnos cómo efectivamente dar estas noticias que no son buenas, efectivamente la de la emergencia climática, la de la crisis energética, pero pensar que en esa ecodependencia, en ese hacernos cargo de los seres ecoanimales que somos, esto es Marta Tafalla, ¿no? Una colega que en un libro se llama así, Ecoanimal, hacernos cargo de lo que realmente somos, puede también tener que ver mucho con horizontes de emancipación, incluso con ese concepto, ¿no? Que parece tan alejado de todo esto, que es el de felicidad. Pues lo dejo aquí, Carolina, y muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Muy interesante tu presentación, la verdad. Bueno, nos quedan muchas cosas por pensar, ciertas sensaciones de congoja, supongo, pero que yo creo que son necesarias. Voy a dar la palabra a quienes deseen hacer algún comentario, alguna palabra, pero antes, mientras los presentes van pensando, quisiera preguntarte, María José, si tú encuentras alguna coincidencia o alguna confluencia en este momento que tú has nombrado y que se ha nombrado como el antropoceno, ¿cierto? Y todo lo que eso implica, ¿cierto? Este capitalismo globalizado, todo lo que lo causa, ¿cierto? Lo motiva y todo lo que ha provocado. Si hay alguna coincidencia, confluencia con la marginación o la exclusión de las áreas del saber que nosotros representamos, digamos, la filosofía, las humanidades, las artes, ese arrinconamiento que, bueno, ustedes ahora también han pasado de alguna manera en España y que en las universidades, en los sistemas, en los financiamientos de la investigación y el conocimiento cada vez son más escasos para estas áreas. Entonces me gustaría saber si hay alguna confluencia, alguna explicación, si tú ves si hay alguna coincidencia también. El modelo de las políticas educativas, que bueno, yo creo que ¿no? arrancaron en los años 90, las políticas educativas neoliberales, pues han sido focalizadas en torno a la productividad, al rendimiento, a una idea también ¿no? muy peculiar de meritocracia,
y diríamos, ¿no? Son congruentes con ese relato de éxito, ¿no? del neoliberalismo, del emprendedor. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas verdaderamente dolorosas que nos ha pasado en la última reforma educativa de la educación obligatoria en España es que hay una asignatura de emprendeduría y otra asignatura de digitalización. Y eso ha restado, por supuesto, espacio para no solo la filosofía. Yo estoy ahora en mi comunidad autónoma dando una batalla porque eliminan una asignatura que se titula Historia y Geografía de Canarias, y eso es importantísimo, pues somos un archipiélago enfrente del desierto del Sáhara, ¿no? Con muchísimas relaciones con América Latina, sobre todo pues, con el Caribe, con Venezuela, con relaciones con África, porque nos llega además la migración africana, con un conflicto al lado, Sáhara, Marruecos. Es decir, hay muchísimo que saber para precisamente darte cuenta de cuál es tu lugar en el mundo. Y esto es algo que no interesa, ¿no? Interesa, diríamos, solo el saber económico y el saber tecnológico. Y claro, ambas esferas están absolutamente condicionadas por el tema que hemos traído aquí, que es el de la emergencia climática. ¿Qué va a pasar cuando no haya materiales para más chips, ¿no? O cuando estos sean enormemente caros. ¿Qué va a pasar cuando no haya suficiente litio para todas esas baterías? Es decir, la opción del capitalismo verde es una opción que yo creo que en términos termodinámicos, ¿no? Físicos, está ya, diríamos, desautorizada. Sin embargo, este paradigma que sigue en las cabezas de tanta gente. Así que yo creo que eso ha sido global, ¿no? En todos los países, pues precisamente por eso decidimos hacer un frente común por la defensa de la filosofía, por la defensa de las humanidades. Y bueno, hay también muchos esfuerzos interdisciplinares, no solo en España, en muchos otros sitios, de hablar de humanidades ambientales y de hablar también de estudios ecosociales, ¿no? Cristina Dorador nos hablaba sobre todo de la parte científica, pero claro, ahora yo creo que los científicos han dado ahí, ¿no? Sus informes y nos han dicho que hay que tomar decisiones. ¿Cómo modificar, cómo cambiar las sociedades? ¿Cómo garantizar derechos humanos? ¿Cómo articular esto sin que las democracias ¿no? se derrumben y nos aparezca a lo mejor una suerte de ecofascismo ¿no? del hombre fuerte, ¿no? Estamos viendo aquí la performance de Putin ¿no? En Ucrania, y la verdad que, ¿no? que aterra, ¿no? Aterra volver a hablar de crisis de refugiados, 4 millones de personas, de genocidio, de utilización, ¿no? de todo tipo de armas, es decir, ¿no? Estamos desde luego en una coyuntura, ¿no? No hay nada peor al medio ambiente que la guerra, y para los derechos humanos tampoco. Así que efectivamente hay una gran miopía, porque hay muchísimos intereses. Y yo, una de las cosas que últimamente he estado sobre todo curioseando, porque para nada soy experta, es cómo parte de la juventud está abducida por el asunto de la especulación con criptomonedas. No sé si en Chile será como en España, pero han pasado todos los chicos, ¿no? De las apuestas deportivas, el Real Madrid, el Barcelona, ¿no? A ser cooptados se habla hasta de criptosectas aquí, por unos vendehumos, ¿no? Que les dicen que se van a hacer ricos invirtiendo en Bitcoin y cosas así. Y bueno, ya empieza a ser un problema social, ¿no? Ya padres y madres alarmados, y sobre todo eso, o sea, este capitalismo financiarizado sigue creando burbujas especulativas que en cualquier momento pueden estallar. Ya nos estallaron en el 2008 con las hipotecas subprime. Bueno, pues ahora hay varias en curso, explotarán, no explotarán, ¿no? Esto no se sabe muy bien, pero el sistema es enormemente frágil. El sistema es enormemente frágil, y cualquiera que lea los datos y se informe mínimamente,
y haga un poco abstracción, diríamos, de toda la propaganda ambiente, ve que tenemos que implementar cambios. A mí, una de las preguntas, ¿no?, porque yo un poco en esto sí estoy decepcionada, es qué papel tienen que jugar las universidades en ser impulsoras de este cambio social, de esta comunicación social, de esta divulgación, de hecho, para de alguna manera que funcionen los procesos democráticos con conocimiento de causa. Porque muchas veces me da que simplemente por eso, por las políticas de financiamiento de proyectos de investigación, etcétera, etcétera, se quiere simplemente más de lo mismo, ¿no? Yo hace poco he estado evaluando proyectos y he tenido que defender proyectos que van a este asunto, ¿no? Van al asunto de cómo proteger la naturaleza, cómo restaurar el daño, cómo garantizar los derechos humanos en un contexto donde no hay justicia climática, cómo lograrlo, es decir, ¿no?, un poco los descriptores de la que he puesto, ¿no?, en primera línea en la exposición. Así que ahí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de redefinición y de responsabilidad social de nuestras instituciones de educación superior para que de alguna manera sean vanguardia en esta transformación. Y claro, ahí tenemos la confrontación con la política y la confrontación también con determinadas élites empresariales. Muchas gracias, María José. ¿Hay alguna palabra? Yo estoy leyendo, por ejemplo, en el chat, que creo que es Otto, ¿no?, que efectivamente que el libro que acaba de sacar Antonio Turiel y Juan Bordera, El otoño de la civilización, pues viene, ¿no?, al planteamiento que yo les estaba haciendo muy, muy bien, porque, no sé, incluso me da la sensación de que se hablará de las últimas 3 décadas como las décadas, ¿no?, del gran despilfarro, ¿no?, los 90 y las 2 décadas de estas pasadas del siglo XXI, donde ya, ¿no?, los niveles de emisiones, los niveles de consumo, esta globalización que hemos visto, cómo se paraba un poco con la pandemia, ¿no?, y veíamos a todos esos enormes de contenedores, ¿no? Ahora mismo en Shanghái, si se van ahora a investigar qué está pasando en Shanghái, realmente impacta. Shanghái está confinada por el COVID, una ciudad de 25 millones de habitantes, y los buques de carga no están pudiendo entrar al puerto de Shanghái. Y hay una acumulación enorme, ¿no?, y claro, todo eso es una turbulencia, ¿no?, en este mecanismo de la cadena de suministros que habla precisamente de esa enorme fragilidad. Así que hay muchos indicadores, el asunto es cómo los podemos leer, y efectivamente Turiel y Bordera tienen en YouTube, ¿no?, muchísimas, están, vamos, ¿no?, todo el día dando conferencias, y recomiendo mucho, ¿no?, o la lectura del libro o alguna de las conferencias que están, porque realmente nos enfrentan con lo que hay. Incluso ya la Agencia Internacional de la Energía lo está diciendo. Hay que ahorrar energía, y más en la situación que tenemos en Europa, ¿no?, con el gas ruso, el gas argelino. Bueno, ahora mismo, ¿no?, Biden ahora, ¿no?, amiguísimo de Venezuela, ¿no?, y del régimen de Maduro, y todo el mundo diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado la geopolítica de la energía, la geopolítica del petróleo. Así que, ¿no?, aquí diríamos que la llamada es un materialismo centrado, o un ecomaterialismo, quizás lo podríamos llamar, centrado en estas cuestiones básicas: energía, agua, alimentos, el ABC de la supervivencia. Isidora pidió la palabra. Isidora. Hola, muchas gracias por la presentación. Me gustaría, lamento que Cristina Dorador se haya tenido que ir, porque me parecía súper importante la presencia de ella como participante, digamos, del campo científico,
en combinación con la presencia de la doctora María José Guerra, justamente porque hay una crítica que a mí me tiene dando vueltas hace mucho tiempo, respecto de la importancia del contexto histórico en el que se produjo el progreso científico y en el que se instaló la academia científica, que hoy determina cómo es el mundo y cómo conocemos el mundo, y cómo esto está ligado a las voluntades imperialistas y al sistema capitalista que hoy nos tiene enfrentando esta crisis vital, ¿no? Que más que, diría yo, más que el problema de la extinción y más que el problema de que vamos a morir o de que hay un futuro, creo que no hay un cuestionamiento de qué es el buen vivir, no está esa pregunta instalada como algo importante que tenemos que reflexionar, el buen vivir y también el buen morir, como dice Donna Haraway. Entonces creo que es muy importante denunciar, es muy importante realizar la denuncia de la supremacía del modelo cartesiano, cómo la supremacía del modelo cartesiano ha influenciado tremendamente la instalación de cómo conocer el mundo, ¿no? Como en los centros de entrenamiento epistemológico, a los que me gusta referirme cuando hablo de, por ejemplo, la Academia Formadora de la Ciencia, como un centro de entrenamiento epistemológico que se basa en un modelo cartesiano que no ha sido ni cuestionado, ni criticado, ni puesto en cuestión por las mismas academias que producen este conocimiento que permite, ¿no es cierto?, estas herramientas, por una parte de extractivismo, herramientas por una parte se ponen al servicio del extractivismo y el imperialismo, pero que por otro lado también podrían ser compuestas, ¿no? Podrían ser herramientas que no solamente descomponen, sino que también sirven para componer, por ejemplo, y generar como un ethos, ¿no? Como una convivencia basada en una ética de responsabilidad, como decía la doctora María José, y responsabilidad me gusta pensarlo en los términos, por ejemplo, que anuncia Donna Haraway en su libro Seguir con el problema, como responsabilidad, o sea, habilidad de responder a los afectos que el otro produce en el cuerpo de uno, y cómo uno afecta los cuerpos de otros. Bueno, eso quería comentar. Sí, a ver, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Bueno, estás planteando cuestiones de epistemología política, que tienen que ver efectivamente con la construcción de poder saber, ¿no?, de la ciencia. Yo pues citaba, ¿no?, a Descartes de paso, y efectivamente hay una construcción muy lastrada. Solo pensar dónde están los grandes centros de investigación, ¿no? Esto a mí me ha saltado mucho, pues intentando trabajar un poquito sobre África, ¿no? Sobre todo la migración africana. O sea, los grandes centros de análisis y de estudio están en Inglaterra, en Alemania. Es decir, ¿no?, todavía la Universidad Latinoamericana tiene su entidad, ¿no? Pero realmente, claro, Achille Mbembe, ¿no?, el autor conocido ahora por ese enfoque que es la necropolítica, que es tremendamente crítico con el racismo, con el colonialismo. Nacido en Camerún, ¿no?, pero claro, ¿no?, trabajando pues eso, ¿no?, en las universidades del imperio, ¿no?, diríamos. Así que ese es un problema institucional, de contexto, de historia, muy complicado efectivamente de abordar si queremos pues empoderamiento de los pueblos y el que el conocimiento sea un poder al servicio pues eso de su emancipación, ¿no? Es verdad que, bueno, que la ciencia tiene esa beta, pero también tiene otras betas ligadas a la comunidad de investigación, ligadas
al libre debate, pero el cuestionamiento de las dinámicas de poder, ¿no? Es básica y bueno, ¿no? Se está haciendo. Cristina ponía el ejemplo, ¿no? De cómo es difícil y duro ser mujer, ¿no? Por ejemplo, en ciertos campos de la investigación, ser indígena, es decir, ¿no? Ahí tenemos pues claro, ¿no? Cuestiones de epistemología política, de justicias epistémicas, toda la línea de mirar no sé, Josefina, toda una línea ahí de epistemología política que problematiza este tema, que al final es el de el poder, quién tiene crédito para hablar, autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un asunto, pero me ha interesado también mucho, yo al final deslizaba la palabra felicidad, ¿no? La vida buena, que está muy, muy presente en el debate latinoamericano, no sé, por ejemplo en México lo vi muy presente, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, ¿no? Ustedes, Perú, pero que quizás en el ámbito europeo está muy ausente, ¿no? El discurso aquí es un poco el de la japicracia, lo llaman, ¿no? Es decir, una desconfianza enorme, porque claro, ¿no? Uno de los grandes montantes de la sociedad de consumo es ofrecernos también, ¿no? Felicidad, motivación, coaching, autoayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente restablecer una relación éticamente sana, justa y feliz, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Con los demás, es un debate en Europa enormemente difícil, seguramente porque somos el viejo continente y porque aquí las dinámicas, diríamos, de decrepitud, sí, de generación son también políticamente muy potentes, ¿eh? O sea, hoy por hoy efectivamente Europa sigue viviendo pues de haber conseguido, ¿no? Cotas de bienestar, pero viendo lo que se está ¿no? formando en sobre todo estos 2 últimos años, tenemos una emergencia brutal de la ultraderecha, también en Latinoamérica, pero digamos que la potencia emancipatoria, los ideales pues, de otros tipos de vida, yo los veo, ¿no? Realmente agónicos, ¿no? Y bueno, por eso, ¿no? El libro este, El otoño de la civilización, pues refleja quizás mucho ese sentimiento de nostalgia y pérdida, ¿no? De esa Europa que nunca fue así, ¿no? Soñada, diríamos, ¿no? De la igualdad, ¿no? Sí, ¿no? De la igualdad, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que está viviendo horas muy bajas, ¿no? Y que ahora está confrontado en una situación verdaderamente angustiosa, ¿no? Entonces, efectivamente los contextos son importantes y veo, ¿no? O por lo menos mi percepción es que hay muchísima más vigor emancipatorio, a pesar de las reacciones brutales también de las ultraderechas, ¿no? En Latinoamérica, de la chilena, de la brasileña, de la argentina, pero de alguna forma, las últimas décadas también, ¿no? En los años 90 con los zapatistas, ¿no? Han ido construyendo y redescubriendo también potenciales de significado que en esa Europa no urbanizada, cienticista, economicista, no existen. Eso es así, una Europa a la defensiva, una Europa contra los migrantes y además exportando toda su xenofobia a otros lugares. O sea, me estás obligando a pensar, ¿no? En mi localización. Y realmente, claro, ¿no? Estamos en un momento verdaderamente aterrador. Sí, hay mucho dinero para la transformación, fondos Next se llaman, ¿no? Para, diríamos, adaptarnos a la transición ecosocial, pero lo que está actuando siguen siendo los lobbies y, diríamos, las grandes fuerzas del capitalismo financiero, los fondos buitres. Es decir, que hay como también, ¿no?
una sensación de falta de voluntad política y, por otra parte, de avance de muchos países de la ultraderecha, Hungría, Polonia. Esperemos que Francia se salve por los pelos, ¿no? Porque es elegir o la derecha o la ultraderecha, ¿no? Macron-Le Pen. Y por lo tanto son escenarios de retroceso de los derechos sociales, de retroceso de todos los planteamientos ligados a la sustentabilidad, de involución. O sea, hoy por hoy Europa no es ejemplo, pienso yo, de nada. Con la pandemia, pues bueno, ha tenido la fortaleza de tener, ¿no?, sistemas públicos de salud, pero las fuerzas por desmantelarlos están ahí trabajando. Así que no sé si a lo mejor mi visión es ingenua, pero creo que no, que hay muchísimo más vigor en las realidades latinoamericanas, ligadas también eso, a movimientos de base, ¿no?, pueblos originarios, feminismos comunitarios, movimientos por los derechos sociales, que en Europa, donde lo que hay es eso, ¿no?, otoño, decadencia, y de alguna manera, no sé, la vivencia, esto como el fin del Imperio Romano, ¿no? La vivencia de que estás asistiendo a, ¿no?, una especie de, ¿no?, de desmantelamiento progresivo de lo que ha sido, pues eso, las últimas 3 décadas de globalización neoliberal, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Este tema es difícil. Pero sí, yo estoy convencida de que el buen vivir, de alguna manera eso lleva a una especie de reconversión individual y comunitaria para, ¿no?, intentar dañar lo menos posible a la naturaleza, dañar lo menos posible a tu cuerpo. Nos dañamos con, ¿no?, con todo, ¿no?, con la alimentación, con los tóxicos, con la contaminación. Lo naturalizamos, ¿no? Alguien me decía el otro día, claro, la gente en Pekín y en Shanghái sigue saliendo con mascarilla, ¿pero por qué? Por la contaminación, que es brutal. Lo asumimos y bueno, ¿no?, estamos en un contexto que nos mata, que nos enferma, y en un momento determinado somos incapaces de reaccionar. Entonces, claro, ¿cómo reaccionar? Y cómo reaccionar en sentido emancipatorio. Es un tema político, de vertebrar comunidades, de vertebrar movimientos, y de, claro, aguantar, porque efectivamente el dinero, el poder de los medios de comunicación, muchas veces en España, por ejemplo, los jueces, la justicia en España es absolutamente regresiva, ¿no?, neofranquista. Entonces cuesta mucho sacar cualquier cosa, ¿no?, diríamos mínimamente justa y progresista adelante. Muy buenas preguntas. Bien, vamos. Ahí hay un comentario en el chat. Te dan las gracias, María José, por la conferencia. Ahí me dan muchas gracias, las felicitaciones ahí, a mí. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Nos hemos pasado un poquito de la hora, porque realmente muy interesante todo este panorama, panorama mundial de crisis, más performático, también la disposición tuya, María José, a estar también pensando en las preguntas que se te han hecho, es decir, pensándote como europea, como española, desde allá, que eso también nos parece muy interesante. Así que agradezco a todos los presentes su interés, y también nuevamente, María José, te agradezco a ti por tu participación y por tu conferencia tan interesante. Bueno, muchísimas gracias, porque cada ocasión de estas, y además dependiendo de quién sea, es, ¿no?, una especie de empuje, ¿no?, hacia adelante en la reflexión crítica, y mi disponibilidad para el futuro, para todo lo que quieran. Incluso, bueno, ya hablaremos Carolina y yo, si la misma posibilidad, ¿no?, de nuestros máster, ¿no? Nosotros tenemos un máster interuniversitario con la Universidad de Murcia y de Zaragoza,
y como ahora la posibilidad online, ¿no?, también nos abre fronteras, ¿no?, pues aprovechemos de ese capitalismo digital, ¿no?, lo que podamos también para progresar en pensamiento crítico. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.